Isaías capítulo 1, versículo 16, 17, 18, 19 y 20. Quiero que le preste mucha atención a este versículo porque esta es la palabra que Dios trae hoy a su vida. El Señor lo trajo a usted hoy a este lugar para decirle esto a usted que está ahí sentado. Recíbalo con fe, con humildad y sobre todo con obediencia. ¿Dicen amén? Amén. Isaías capítulo 1 versículo 16 en adelante dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Incline su rostro un momento. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Señor, gracias porque hoy hablas a mi vida, Señor, primeramente. Y yo estoy convencido, Jesús, de que esta noche hablarás a todos los corazones en este lugar con esta palabra en el nombre de Jesús. Alumbra nuestro entendimiento, ilumínanos y permítenos comprender claramente lo que tú quieres enseñarnos esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, el mensaje de esta noche se llama En paz con Dios. ¿Cómo se llama este mensaje? En paz con Dios. Levante su mano derecha conmigo y diga: yo debo estar en paz con Dios. Dígale que está a su lado: tú debes estar en paz con Dios. Pregunto, ¿cuántos están en paz con Dios? No me respondan. En paz con Dios. Escuchen esto. Cuenta una antigua leyenda árabe que un hombre en alguna ocasión fue sorprendido por un camello que metió la cabeza por la ventana de su carpa y le dijo: afuera está haciendo mucho frío, déjame meter al menos las narices para calentarme un poco. Y aquel hombre árabe le permitió al camello meter sus narices un poquito para calentarse. Sin embargo, minutos después, el camello ya no solo había metido el hocico, sino todo el cuerpo dentro de la carpa, cosa que desagradó al árabe, y comenzó a quejarse y a decir que la carpa era muy pequeña para los dos. Entonces el camello le dijo: si tú estás incómodo, entonces vete. Por mi parte, yo me voy a quedar aquí. Y así lo hizo. Damas y caballeros, hay pecados que quieren una parte de nuestro corazón. Y cuando le damos esa pequeña parte de nuestro corazón, se meten y llenan todo, se apoderan de todo el corazón, de manera que luego no hay quien saque esos pecados. Se clavan en el ser humano y dicen: de aquí no nos movemos, suceda lo que suceda, aquí nos quedamos. Diga conmigo:
tremendo. En el pasaje que acabamos de leer, el profeta Isaías está exhortando a los judíos por la rebeldía de ese pueblo. Para el tiempo del profeta Isaías, los judíos todavía asistían al templo. Para el tiempo del profeta Isaías, los judíos todavía ofrecían sacrificios a Jehová. Para el tiempo del profeta Isaías, los judíos todavía elevaban oraciones al Altísimo. Para el tiempo del profeta Isaías, los judíos todavía guardaban lunas y días festivos, es decir, fiestas establecidas en la ley. Sin embargo, aunque el pueblo judío cumplía esas ordenanzas, aún así el pueblo judío en el tiempo de Isaías estaba mal con Dios. ¿Cómo estaba el pueblo? Estaba mal con Dios. El pueblo judío estaba en rebeldía. El pueblo judío estaba en pecado. Y el pecado del pueblo judío para aquel entonces era tan extremo que sarcásticamente el profeta Isaías los llamaba Sodoma y Gomorra. Lea el capítulo 1 y verá. Así le decía el profeta Isaías al pueblo judío: Sodoma y Gomorra. Para que se haga una idea de cómo estaba el pueblo. Iba al templo, ofrecía sacrificios, guardaba fiestas de los judíos, elevaba oraciones, pero el pueblo estaba mal. Estaba en pecado, estaba en rebeldía. Y es curioso, mírenme acá, porque en la actualidad hay muchas iglesias así. Hay iglesias que cumplen con toda la liturgia cristiana. Es decir, hay cristianos aquí, esta noche están aquí sentados, que vienen al culto, que dan diezmos y ofrendas, que cantan alabanzas, que oran al Señor, pero viven mal con Dios. Están en pecado, están en rebeldía. Y no lo voy a llamar yo Sodoma y Gomorra porque no me corresponde a mí. Pero hay cristianos que cumplen externamente con algunas ordenanzas, pero su vida espiritual, su vida moral no está bien. Y esta noche yo quiero invitarte para que te pongas en paz con Dios. Mira el que está a tu lado, dile: ponte en paz con Dios. Ponte en paz con Dios. Es fundamental que te pongas en paz con Dios. Es más, para eso te trajo Dios esta noche, para que te pongas en paz con Él. En su palabra el Señor dice, mire lo que dice: venid luego y estemos a cuentas. Mira lo que te dice el Señor: venid y estemos a cuentas. El Señor es el primero que te propone que arreglen las cosas. Y eso es maravilloso, porque eso significa que el más interesado en que tú arregles las cosas con Él es Él mismo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo no sé qué estás pensando, pero Dios está interesado en que tú y yo arreglemos las cosas con Él. Estamos hablando del tema de la paz, y esta es la palabra que durante esta semana el Señor puso en mi corazón. Dile a la iglesia que se ponga en paz conmigo, porque hay cosas que tenemos que arreglar, hay cosas que tenemos que dejar. Digan conmigo: así es. Mira al que está a tu lado, sonríele y pregúntale: ¿qué tienes que arreglar con Dios? Vamos, ¿qué tienes que arreglar con el Señor? Ahora, lo que tengas que arreglar, arréglalo. Ponte en paz con Dios. Yo sé lo que te digo. Ahora, si alguien me escucha esta noche y no se quiere poner en paz con Dios,
Lo lamento por usted. Y lo lamento mucho. Porque la persona que no está en paz con Dios pierde bendiciones. Diga conmigo, perder bendiciones. Mírame acá fijo, no te dé miedo del pastor, no te dé miedo. Si no te pones en paz con Dios, te estás perdiendo bendiciones del Señor. ¿Qué tal si dices, ay, ay, ay? Te pierdes favores, bendiciones del Señor en tu vida si no te pones en paz con Dios. Por otro lado, la persona que no se pone en paz con Dios no disfruta la vida cristiana. Vuelva a decir conmigo, ay, ay, ay. Le repito eso. Si no te pones en paz con Dios, no puedes disfrutar la vida cristiana. La vida cristiana no se disfruta cuando uno no está en paz con Dios. No se disfruta. Porque aunque tú vengas a levantar tus manos y a cantarle al Señor, y el Señor en su misericordia te reciba, te escuche, hay una voz dentro de ti que te dice, ¿qué estás haciendo? Si hay algo que tienes que arreglar. Incluso el diablo aprovecha eso y te acusa. ¿Para qué levantas las manos? Eres muy hipócrita. ¿Cómo adoras a Dios sabiendo que acabas de hacer aquello? Es la muestra de que cuando no estás en paz con Dios, no disfrutas la vida cristiana. Aquí hemos dicho en muchas ocasiones que la vida cristiana, la vida en el Señor, se disfruta en santidad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Si no tienes la santidad, no disfrutas la vida. Y ojo, no solo la vida cristiana, no disfrutas cualquier vida. Ni siquiera la vida mundana la disfrutas cuando no estás en paz con Dios. Y yo quiero que me mires acá, porque todos los que estamos acá, no importa si eres nuevo, esto también es para ti. Si tú has creído en Jesús y le has entregado tu vida al Señor, déjame decirte que ahora estás marcado por el Espíritu Santo y le perteneces a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? De manera que si tú quieres apartarte del Señor, el Señor te va a perseguir y no te va a soltar. Y si te vas de la iglesia y si te apartas de los caminos del Señor, hay algo que te va a atormentar siempre y que no te va a dejar en paz. Será el Espíritu Santo. Y si no arreglas las cosas con Dios, afuera te atormenta el Espíritu Santo, adentro te atormenta Satanás. Diga conmigo, ay Dios mío. Sí, Señor. Afuera el Espíritu Santo te dice, hey, pero tú ¿qué haces acá? El mundo no es para ti. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. ¿Qué estás haciendo en el mundo? Y esa voz del Espíritu Santo te atormenta y no te deja en paz. Es más, tú ves a otros amigos que tienes en el mundo que no conocen del Evangelio. Ellos sí disfrutan sus rumbas, ellos disfrutan sus pecados, porque como no conocen del Evangelio, no hay esa voz del Espíritu Santo que les diga. En cambio tú sí. Tú ya lo conociste. Y desde que conociste a Jesús, Él te marcó para siempre y nunca te va a soltar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto es como la guerrilla, el que entra no sale, dicen. Si te metiste con el Señor, déjame decirte que es mejor que no te apartes. Es mejor que no te vayas de su lado, porque te va a perseguir, porque te va a atormentar hasta que vuelvas a Él. ¿Cuántos lo reciben? Dígame amén. Pero si no arreglas las cosas con Dios, cuando vengas a la iglesia, el maligno, porque el maligno también entra a la iglesia, el maligno te va a atormentar y te va a decir falso, hipócrita, porque adoras y cantas y no arreglas tu vida delante de Dios. Por eso Dios es sabio cuando escribió a través del profeta Isaías diciendo: vengan y estemos a cuentas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Escuchen: si tus pecados fueren rojos como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En este pasaje, el color rojo, en este pasaje, representa la mancha de nuestros pecados. Y el color blanco representa la pureza, la santificación que Dios quiere darnos. ¿Cuántos dicen amén a esto? De manera que si tus pecados son rojos, rojos de lo malo, de lo terribles que han sido, no importa. Si estás dispuesto a ponerte en paz con Dios hoy, el Señor toma tus pecados rojos como el carmesí, rojos como la grana, y los lava de manera que terminas blanco como la nieve. Amén. Blanco como la lana, dice el Señor. ¿Cuántos lo reciben? Dígame amén. ¿Qué tal si le das un aplauso fuerte al Señor por esta palabra? Ahora, por otro lado, si una persona no está en paz con Dios, no puede entrar al reino de los cielos. Diga conmigo, ay Dios mío. Esa sí es más terrible. Por eso te recomiendo esta noche que arregle las cosas con Dios, que te pongas en paz con Dios. ¿Por qué, pastor? Por lo que te acabo de decir. La persona que no está en paz con Dios, número 1, pierde bendiciones. Número 2, no disfruta la vida. Número 3, no entra al reino de los cielos. Así que yo te pregunto esta noche, ¿vale la pena ponernos en paz con Dios? ¿Cuántos dicen amén a eso? Levanta tu mano conmigo y di: voy a ponerme en paz con Dios. Lo determino en el nombre de Jesús. Amén. Hazlo. Yo sé lo que te estoy diciendo esta noche. Amén. Ahora, ¿qué necesitamos para ponernos en paz con Dios? ¿Qué se requiere, pastor, para estar en paz con Dios? De acuerdo con toda la Biblia, hay varios requisitos. Pero según el pasaje que hemos leído esta noche, a mi juicio, hay 2 cosas importantes que tú y yo debemos hacer. Número 1, en el versículo 16 dice la palabra: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Eso es lo primero que tú y yo tenemos que hacer si queremos estar en paz con Dios. Te lo repito en una frase: dejar de hacer lo malo. Mira el que está a tu lado y dile: si quieres estar en paz con Dios, tienes que dejar de hacer lo malo. ¿Cuántos están de acuerdo con esta palabra? Dígame amén. Y los que no, afuera nos reconciliamos con un abrazo, no hay problema. Pero es lo que está diciendo la Biblia. Si quieres estar en paz con Dios, lo primero que debes hacer es dejar de hacer lo malo delante de sus ojos. Amén. Es dejar de hacer lo malo. En otras palabras, es renunciar al pecado. Es dejar a un lado las obras de la carne. El apóstol Pablo dijo en Efesios 4:22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. ¿Cómo está el viejo hombre? Oiga, me interesa esa palabra, viciado. Y Pablo le estaba escribiendo a los cristianos y les dijo a los cristianos: mire, despójense del viejo hombre que está viciado. ¿Sabe qué significa eso? Que hay cristianos que en su naturaleza pecaminosa, en sus deseos carnales, cogen vicios. Hay cristianos con vicios, con mañas, con artimañas, con hábitos pecaminosos. Y mientras hayan hábitos pecaminosos y vicios, tú y yo no podemos agradar a Dios. Tú y yo no podemos estar en paz con Dios. ¿Cuántos reciben esta palabra? No puedes estar en paz con Dios. Hay gente con vicios, con mañas, con pecados, y están convencidos de que están con Dios.
Hay gente que dice, no, es que yo estoy con Dios. Lo que él no sabe es que Dios no está con él. Es diferente. Aquí hay mucha gente que está con Dios, pero les tengo una noticia: Dios no está con muchos de los que estamos aquí. Si lo recibe, diga, ay Dios mío. Vamos, dígalo, ay Dios mío. Es así. Paréntesis. Evangelio de San Lucas. María y José volvieron a Nazaret sin darse en cuenta que habían dejado al niño Jesús en Jerusalén, y caminaron durante un día en la caravana sin enterarse de que Jesús no iba con ellos, porque se les había quedado. Y cuando yo leí ese pasaje, una revelación vino a mí, una inspiración. Y de ese pasaje yo entendí: hay gente que va convencida de que Jesús va con ellos, pero lo que no saben es que Jesús se quedó hace rato atrás y Jesús no va con ellos. Hay gente aquí convencida que el Señor va con ellos, pero la verdad es que el Señor hace rato se te quedó atrás. Y si quieres conseguirlo nuevamente, debes hacer lo que hizo María y José: hacer un alto en el camino, voltear y regresarse a donde lo perdieron. Hoy quiero decirte, haz lo mismo. Si tú esta noche estás recibiendo la palabra y consideras que el Señor no va contigo, devuélvete a donde lo perdiste. Regresa hasta el momento donde cometiste ese pecado y ahí arrepiéntete y dile: Señor, perdóname por este pecado. No quiero perderte, no quiero caminar sin ti, Señor. Amén. El primer paso que tienes que hacer para estar en paz con Dios es dejar de hacer lo malo. Es quitar la iniquidad de tu vida. En otras palabras, teológicamente, ¿sabe cómo se llama eso? Arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Levanta tu mano conmigo y di: yo debo arrepentirme. Jesús le dijo un día a los discípulos: ¿ustedes creen que la gente que mató Pilatos los mató porque ellos eran más pecadores? Jesús le responde: no, Señor, sino que si ustedes no se arrepienten, van a condenarse igualmente. En la Biblia muchos hombres hablaron del arrepentimiento: Juan el Bautista, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el mismo Señor Jesucristo nos habló del arrepentimiento. Y el arrepentimiento, hermanos, no es otra cosa que renunciar a nuestros pecados. Diga conmigo, renunciar. Hay gente que cree que el arrepentimiento es confesar mis pecados, y por eso hay personas que confiesan su pecado, pero después de que lo confiesa siguen en él, y a eso le llaman arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento. Hay gente que piensa que reconocer que ha fallado, eso es arrepentimiento. Y por eso hay muchas personas que cuando uno habla con ellas le dicen: no, es que yo soy un pecador, pastor, yo soy una rata, yo soy una cucaracha, yo soy lo peor en pecados. Y yo no sé si cada vez se dan más duro como para sentirse mejor, porque consideran que al reconocer que son tan pecadores, ya el Señor les perdonó, ya hay arrepentimiento. Y no, eso no es arrepentimiento. Tú puedes confesar tus pecados, tú puedes reconocer tus pecados, pero mírame, mi hermano, si no renuncias a ellos, no estás arrepentido. No estás arrepentido. Y no importa que vengas aquí
y hagas pataletas, pastor, sí, yo estoy arrepentido, usted no sabe nada. Usted no sabe lo que siente mi corazón, yo estoy arrepentido. Puedes pararte en las pestañas protestando, pero si no renuncias a ese pecado, no estás arrepentido. Lo que sientes es un sentimiento de culpa y nada más. Ay, Dios mío, esto es muy duro, ¿no? En la iglesia somos muchos los creyentes que nos invade continuamente un sentimiento de culpa, pero no de arrepentimiento. Si quieres estar en paz con Dios, lo primero que tú y yo debemos hacer es arrepentirnos. En palabras de Isaías, dejar de hacer lo malo. Amén. Y el segundo paso para estar en paz con Dios, dice el versículo 17: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Eso es lo que tenemos que hacer como segundo paso para estar en paz con Dios. Aprender a hacer el bien, restituir al agraviado, seguir el juicio, hacer justicia a la viuda. En otras palabras, mírame acá, lo que tú y yo debemos hacer para estar en paz con Dios: número uno, dejar de hacer lo malo, es decir, arrepentirnos. Y número dos, es hacer lo recto delante del Señor. En otras palabras, obedecer. Diga conmigo, obedecer. Hacer lo recto. Mira el que está a tu lado, dile: tú tienes que hacer lo recto delante del Señor. Tienes que hacer lo recto. Y hacer lo recto no es otra cosa más que obedecer las ordenanzas, los mandamientos y la palabra de Dios. Cuando tú combinas esas dos virtudes, cuando tú combinas esos dos principios, mírame acá, iglesia, cuando tú combinas el arrepentimiento y la obediencia, estás en paz con Dios. Te pones en paz con Dios. Y cuando te pones en paz con Dios, déjame decirte que la alegría de Dios es tan grande que cuando Dios está alegre, Él derrocha. ¡Ja! ¿No conocieron a ustedes a un papá que cuando le llegaba la quincena estaba tan feliz que eso le regalaba, no monedas entre semana cuando no le habían pagado, pero cuando al papá le pagan en quincena y está todo feliz con la esposa y con los hijos, la alegría es tan grande que no regala monedas, regala billetes, da regalos, lleva sorpresas, merca, pero merca bastante, porque la alegría de ese papá es tan grande que no escatima en gastos, sino que derrocha. Cuando te pones en paz con Dios, Dios se alegra tanto que derrocha en ti. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Dios se alegra tanto que no escatima derramar bendiciones sobre tu vida cuando te pones en paz con Dios. De ahí surge una pregunta. Hay creyentes que me dicen: pastor, ¿yo por qué voy a la iglesia y oro y diezmo y como que Dios no me bendice? Bueno, examina tu corazón y ponte en paz con Dios. ¿Qué hay en tu vida que no le agrada a Dios? Tú sabes. Y si acaso no sabes, te invito a que hagas la oración del rey David. El rey David le decía al Señor: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. En otras palabras, David le decía a Dios: Señor, perdóname esos pecados de los que no me acuerdo. Hay pecados que tú y yo hemos cometido que se escaparon de nuestra memoria, de nuestra conciencia, que en este momento no recordamos, pero que siguen delante de Dios. Y sería bueno que hicieras esa oración: Señor, perdóname los pecados que he cometido y que ya olvidé, que no me acuerdo. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Mis queridos hermanos, arrepentimiento. Mira que está a tu lado, dile: arrepentimiento. Yo recuerdo que en alguna ocasión un niño llegó con su mamá de la iglesia a casa.
Y cuando se estaban arreglando para acostarse, el niño le dijo a la mamá: mamá, hoy vi al hermano Javier en la iglesia arrodillado, pidiéndole perdón al Señor. Pero estoy casi que convencido, mamá, que Dios no va a perdonar al hermano Javier. La mamá, escandalizada, preguntó: ¿y por qué dices eso, hijo? ¿Cómo que Dios no lo va a perdonar? ¿Por qué no lo va a perdonar? Y el niño responde: porque el hermano Javier estaba puesto de rodillas en una sola pierna. Y para pedir el perdón de Dios tenemos que humillarnos completamente. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuál es la actitud con la que tú le pides perdón a Dios? Tenemos que humillarnos delante del Señor y decirle: Señor, perdónanos. Perdónanos, Dios mío. Hace 15 años conozco del Evangelio y camino con el Señor. En estos 15 años he cometido tantos pecados, pero delante de Dios, cada vez que he cometido un pecado, vengo a la presencia del Señor, hermanos. Y no les miento, lloro amargamente por haberle fallado a mi Señor. Y le digo con lágrimas y desde lo profundo de mi corazón: Señor, perdóname, Dios, porque yo no quiero estar mal contigo. Yo quiero estar en paz todos los días de mi vida. Yo quiero invitarte que te pongas en paz con Dios. No toleres más el pecado que estás arrastrando hace rato. Si es necesario, alega contigo mismo, date un par de bofetadas y deja ese pecado allá. Porque si no lo haces, será la mayor desgracia de tu vida. Y yo sé lo que te estoy diciendo esta noche. Si quieres estar en paz con Dios, debes arrepentirte. Y si quieres estar en paz con Dios, debes hacerlo recto. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Mira que está a tu lado: arrepiéntete y hazlo recto. ¿Cuántos determinan hacerlo recto delante del Señor? En el libro de Reyes hay una frase que se repite sobre los reyes de Israel y de Judá. De todos los reyes se decía: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y de otros se decía: no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Me encanta esa frase, porque esa frase da a entender que los ojos del Señor te están mirando. Donde quiera que vayas, donde quiera que estés, no importa donde te escondas, te puedes meter debajo de la cama, te puedes incluso meter dentro de la nevera y allá los ojos del Señor te ven. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que recuerda que el Señor te está viendo. Mira que está tú, el Señor te está viendo. Mire, yo recuerdo claramente que un tipo se metió a una casa a robar. Cuando estaba dentro del lugar, prendió una linternita para desplazarse en aquel sitio. Y mientras caminaba a oscuras por la casa, una voz le dijo: Jesús te está mirando. Y el ladrón se asustó, pero pensó que eran cosas de su cabeza. Así que continuó caminando por la casa buscando qué llevarse. Y nuevamente hubo una voz que dijo: Jesús te está mirando. Así que el ladrón esta vez se dio cuenta que no era su cabeza y comenzó a buscar de dónde venía esa voz. Y esa voz comenzó a decir nuevamente: Jesús te está mirando, Jesús te está mirando, Jesús te está mirando. Y aquel ladrón desesperado buscó hasta que vio por fin que aquella voz venía de una lorita que estaba en una jaula. Así que cuando el ladrón vio a la lorita, simplemente le dio risa y dijo: ¡ja! ¿Y tú eres Jesús? Y la lorita dijo: no, yo soy José. Jesús es ese perro grande que está detrás de ti. Escúchame, seguramente no va a venir un perro detrás de ti a morderte cada vez que estés pecando.
Pero algo sí te aseguro esta noche: Jesús te está mirando siempre. No importa dónde vayas, donde quiera que te encuentres, el Señor te está mirando. Y valdría la pena que tú y yo nos esforcemos por hacer lo recto delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Mis queridos hermanos, el Señor nos llama hoy a cuentas. Dios nos trajo hoy a este lugar para decirnos: quiero que estén en paz conmigo. Y para estar en paz con Él es necesario, 1, dejar de hacer lo malo, es decir, arrepentirnos. Y 2, hacer lo recto. En otras palabras, obedecer. Cuando tú combinas el arrepentimiento y la obediencia, estás preparando el terreno para que Dios venga a santificarte. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque escúchame, la santidad no es algo del hombre. La santidad únicamente se encuentra en Dios. De manera que el que quiere vivir en santidad necesita que Dios imparta de su santidad en él. Pero Dios no va a compartir de su santidad si primero no ve tu vida preparada para esa santidad. Y la manera en que preparas tu vida para la santidad de Dios es: 1, con arrepentimiento, y 2, con obediencia. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Hoy quiero invitarte a que te arrepientas conmigo y a que determines conmigo obedecer al Señor. Y dice el Señor: venid luego y estemos a cuentas. Venid luego. ¿Luego de qué? Es que primero debemos arrepentirnos y debemos comenzar a obedecer al Señor. Cuando te arrepientas y estés dispuesto a obedecer a Dios, entonces luego de eso dice el Señor: venid, y ahí sí arreglemos las cuentas. Esta noche, por favor, no dejes escapar esta palabra que Dios siembra en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? Vamos a arrepentirnos y a obedecer los mandamientos del Señor. Termino con esto. Un predicador llegó a una tribu donde no conocían el evangelio y comenzó a predicarles del Señor, y comenzó a hablarles sobre el arrepentimiento y sobre el perdón de los pecados. Y una mujer de la tribu se acercó al predicador y le dijo: mira, es muy bonito todo lo que nos predicas, pero yo no entiendo cómo Jesús puede perdonar mis pecados, porque mis pecados, predicador, son demasiados. Yo he cometido tantos pecados que si los contara no lo lograría, porque todos mis pecados, predicador, son como la arena que está a la orilla del mar. Y el predicador, pidiéndole sabiduría a Dios, fue iluminado por el Espíritu Santo y le dijo: pues bien, te voy a demostrar, mujer, que la sangre de Jesús es suficiente para lavar todos tus pecados. Si tus pecados son tantos como la arena que hay a la orilla del mar, entonces quiero invitarte que me acompañes a la playa. Cuando llegaron a la playa, el predicador amontonó a la orilla del mar una montaña de arena, lo suficiente como para representar todos los pecados de aquella mujer. Luego se sentó en aquella playa con esta mujer y le dijo: espera que suba la marea. Y cuando la marea subió, el mar comenzó a deshacer esa montaña de arena. Luego el predicador miró a la mujer y dijo: así la sangre de Jesús lava todos tus pecados. No importa
cuánto hayas pecado en la vida. Esta noche quiero invitarte para que te acerques al Señor y dejes que su sangre preciosa lave todos tus pecados.